Muy buenas a todos, bienvenidos a este primer capítulo de Overtime que hemos preparado para charlar un rato con dos personas que trabajan en el mundo de la preparación física, en este caso Víctor Pérez y Abel Ruiz, que yo no voy a presentar, que se presentarán ellos mismos ahora mismo. Por tanto, bueno, comentaros que la idea general de este Overtime, de este capítulo de Overtime, es charlar de una forma un poco distendida y amena sobre la preparación física en los entornos de formación, en el caso del baloncesto, sobre los perfiles de Víctor y de Abel, y, y iremos, bueno, sacando los diferentes temas y a partir de aquí iremos construyendo poco a poco la charla. Así que, chicos, si quieres, Víctor, primero tú preséntate y después vamos con Abel. Bueno, yo soy Víctor Pérez, trabajo como preparador físico en Valencia Basket, tanto en masculino como en femenino. En masculino estoy con el cadete A y Junior B, toco las transiciones entre cadete y junior. Y en el femenino estoy con Infantil A, aunque también hago alguna vez a la semana, sesiones del cadete B que tenemos compartido entre yo y otro compañero. Mi nombre es Abel Ruiz, llevo dedicándome a la preparación física pues prácticamente desde que terminé mi primera formación, que fue TAFAZ, y después hice el grado en Ciencias del Deporte. Mi recorrido me ha llevado, pues, en primer lugar al baloncesto, que ha sido el deporte en el que más tiempo he pasado, siempre como preparador físico y como entrenador. Y durante algún año he estado también en equipos de waterpolo profesional. Ahora, en la temporada actual y desde estas 2 últimas temporadas, pues estoy aquí en Manresa, sobre todo encargándome pues de la faceta en los equipos de formación y en la cantera. Y esto es lo que me ocupa ahora mismo. Bueno, y después estamos Jorge y yo, que también iremos dando nuestra visión. Yo trabajo también en formación en el básquet Almeda, más concreto en la sección femenina, así que iremos charlando de algunas cosas y Jorge también tienes experiencia en categoría de formación. Así que... Yo quizás algo menos información, siempre por coincidencias, no ha coincidido más en primeros equipos senior ya, pero alguna cosilla de formación he hecho, o sea que yo estoy aquí más a aprender de vosotros que otra cosa. Bueno, también para hablar un poco de lo que se espera que un jugador cuando llegue al equipo senior sepa hacer, que quizás eso... A ver. Vale. Bueno, os lanzo la primera pregunta. Si queréis vamos contestando por un tema de ordenarlo y que no nos solapemos mucho. Vamos siempre Víctor y Abel y ¿Vale? hemos hecho la presentación así. Y la primera pregunta que os lanzamos es ¿cómo se organiza dentro de vuestra realidad, vuestro club, el trabajo de la preparación física en las etapas de formación? Pues desde mi caso somos 6 preparadores físicos en el club, aparte el coordinador, que también es el preparador físico del Liga 1. Y estos 6 preparadores físicos, bueno, yo y 2 compañeros más somos solo preparadores físicos. Hay otros que son segundos entrenadores y compaginan con preparador físico a la vez, entonces tienen más tacto en ese equipo, en esa plantilla. Y normalmente le dedicamos 3 sesiones a la semana, hasta junior B. Después en Junior A y Seniors pueden cambiar más cosas. Hacemos 2 días de gimnasio y tenemos en pista. Y aparte después las sesiones que cada uno pueda o quiera meter en cuanto a preparación física extra, ya más individualizado. Supongo que esto hablaremos también después. Y eso, normalmente nos colocan. A mí, por ejemplo, me han puesto como preparador físico de cadete A y Junior B y Infantil A y un poco de cadete B para tocar un poco esa transición por si alguna jugadora alguna vez dobla. No sé ¿Abel? cómo es en el caso de Abel. Sí, vale, pues nada, en mi caso voy a hablar un poquito del espectro de 2 años que llevo yo ahora mismo en Básquet Manresa, desde que empecé la temporada pasada. En primer lugar, si hablamos de organización de club, a mí me gustaría mencionar, y creo que es un aspecto importante que debemos tener en cuenta a la hora de incorporarnos en cualquier estructura, que es los valores del club o las consideraciones del club sobre la preparación física, ¿no? Y durante mi primer año creo que si de algo aprendí era de qué conocimiento no tenía de la preparación física la dirección del club, qué relación entre preparadores físicos y entrenadores teníamos. Y a partir de aquí, durante estos últimos años hemos ido tomando algunas decisiones, como ha sido una muy importante, que creo que es establecer preparación física en todos los equipos de cantera. Y actualmente 3 preparadores físicos abarcamos desde los equipos que podemos establecer como rendimiento
equipos preferentes A y B de cada una de las categorías, infantil, cadete y junior, como esos otros equipos que forman parte de la cantera de un club, que habitualmente quedan más desatendidos y en nuestro caso, si consideramos la preparación física como un valor importante dentro del club, pues obviamente hemos hecho por nunca desatender y siempre englobar la preparación física en todos los equipos. En segundo lugar, si hablamos de organización, pues hemos establecido cuál es nuestro marco de trabajo, haciendo referencia a cuáles son nuestras áreas de intervención en el club y en la preparación física, pues desde esas sesiones de entrenamiento más grupal, orientadas a la fuerza, etc., hasta protocolos y estrategias pues, de recuperación, de activación, cómo vamos a sistematizarla y a orientar la readaptación de lesiones, cómo vamos a realizar las evaluaciones y la prescripción de ejercicio preventivo dentro del club. Y bueno, pues establecer este marco de referencia, por terminar ya con esto, nos ha servido para este último año y debo decir que un poco inspirado por Javi Espasa y muchas conversaciones de teléfono con él, pues nos hemos organizado en lo que llamamos el área de salud y rendimiento Básquet Manresa 2015. Y la orientación de este área es muy clara y es poder resolver problemas complejos y que requieren de una organización, una sinergia superior desde dentro del club. O sea, si tuviese que poner una definición sería esta. Y bueno, pues intentamos atender este primer año que hemos llevado adelante este área, pues los dos aspectos en lo que creíamos que podían ser nuestros eslabones más débiles. En primer lugar eran esta parte de cómo vamos a organizar las adaptaciones, y en esta parte incluimos a todos los jugadores de cantera a los que se les ha ofrecido este servicio o esta posibilidad de readaptarse con nosotros en caso de lesión. Y en segundo lugar, a qué aspectos de nuestro ámbito de desarrollo pues le íbamos a prestar una mayor energía y un mayor énfasis. Y bueno, si hemos hecho esfuerzo en alguno es cómo adaptar nuestras herramientas de trabajo, pues todos estos ámbitos de actuación, a lo que son las categorías de formación, porque yo creo que venimos con un error por defecto los licenciados, que es que intentamos bajar lo que haríamos con ese equipo senior que nos han enseñado en la universidad a trabajar, lo intentamos implementar en categorías de formación. Y podríamos estar mucho tiempo hablando de los golpes que nos hemos metido algunos por intentar emplear estrategias superiores en estos equipos. Entonces, creo que como organización y puntos clave pues serían eso, ¿no? Conocer los valores del club, establecer unos marcos de trabajo y saber cuáles son nuestros eslabones débiles. En este caso, pues yo menciono los de Manresa. Sí, okay, yo me he dejado varias cosas. Se me ha olvidado, Abel me iba recordando que nosotros diferenciamos entre lo que es cantera y escuela. O sea, tenemos escuela, que sería mini básquet, y todo lo que son los equipos C o D. A y B los consideramos cantera y lo demás es escuela. Entonces, tenemos un preparador físico que lleva un equipo de cantera y aparte también se dedica a llevar toda la escuela junto con otro compañero. Y sí que hacen hincapié, o sea, obviamente no puedes tocar todos los equipos porque no sé si eran 50 y tantos equipos que hay allí. Entonces lo que hacen es, los que pueden tocar los tocan una vez o dos por semana si pueden y lo demás también les envían la preparación física a los entrenadores. Por tanto, todos tienen preparación física. Y estamos los preparadores físicos abarcados dentro de lo que es el servicio médico, que se le llama, que somos los doctores, fisios y nosotros. Y mientras, como tenemos el despacho al lado de la sala de fisios, al lado de los box de médicos, al lado del gimnasio, bueno, está todo bastante unido. La verdad es que vamos en constante comunicación. Oye, ¿cómo va este? Oye, ¿cómo va el otro? ¿Con este qué hago? ¿Con este tal? Tengo una pizarra con cada fisio a qué jugadores lleva. Entonces sé un poco a quién dirigirme en cada momento. Y de esa manera es bastante fácil. O sea, sé que tal lleva a mi jugador. Vale, voy a preguntarle. Y de esa manera nos organizamos un poco mejor. Bueno, claro, yo no he estado en las instalaciones de Valencia Basket de la Alquería, pero entre vídeos y fotos, pues uno se hace una idea, claro, que es un contexto muy diferente el tuyo, ¿eh? Al final, no sé si, Abel, tú tienes dos instalaciones diferentes, esto no lo sé, pero claro, en Valencia Basket, claro, todo el mundo estáis allí metidos y
final las sinergias se crean de una manera, digamos, un poco más sencilla. Sí, está bastante profesionalizado para ser categorías de formación. O sea, se les trata al final como profesionales, porque tienes doctores, traumatólogo, 3, 4 fisios a tu disposición, preparador físico para ti solo, casi en algunos momentos que no tienes a ningún equipo. O sea, por esa parte sí que parece bastante profesional. En nuestro caso contamos con 2 instalaciones y es el No Con Ghost, que es donde habitualmente podéis ver que juega el primer equipo, y luego una instalación anexa que queda a apenas unos metros, donde habitualmente entrenan, aunque también el No Con Ghost, pero entrenan los equipos de cantera en su mayoría, las escuelas todas, y ahí es donde tenemos pues el gimnasio, nuestra sala de fisioterapia, que habitualmente en exclusiva se dedica por las tardes al baloncesto, pero bueno, también hay otros deportes, etc. Pero bueno, el ambiente pues es 100% deportivo. No son nuestras las instalaciones, son del Ayuntamiento de Manresa, pero creo que contamos con buena logística para entrenar. Uh-huh. Bueno. A mí me parecía muy interesante lo que decías a ver antes, y que a mí me ha pasado también. Quizás en la parte de senior o en la parte de primer equipo, tu metodología de trabajo está mucho más condicionada, o al menos así fue en mi caso, mucho más condicionada por el entrenador que esté en ese primer equipo que por la propia filosofía del club. Pero yo quería preguntar hasta qué manera, hasta qué punto os condicionó de una manera cuando llegáis al club, sea el que estés actualmente u otro el que no habéis estado, la filosofía de ese club, es decir, qué cultura tiene ese club de la preparación física, cuánto están dispuestos a invertir en esa preparación física, sean tiempo, sean esfuerzo, o sea, lo que decía antes, la propia cultura de los jugadores que están acostumbrados a ese club, de tenga mitología, y creo que esto se debe trabajar así, pero me llevo a un club en el que me encuentro que no dispongo del apoyo del club, o esta parte no están acostumbrados y me lleva una temporada entera a luchar contra eso. No sé si os habéis encontrado con alguna situación similar, que yo al menos he vivido. Yo la verdad, en cuanto a entrenadores y entrenadoras directivas y demás, siempre me han dejado bastante manga ancha. O sea, a ver, llevo 2 años entrenando a gente. Entonces, siempre me han dicho, es tu parte, haz lo que quieras. O sea, haz lo que tú creas que es mejor para el equipo o para los jugadores o lo que sea. Entonces, nunca han metido a mano de, oye, ¿por qué no están haciendo esto? Oye, ¿por qué no están haciendo lo otro? Oye, ¿qué tal? No, siempre me han dejado, la verdad es que bastante manga ancha. Sí que me he encontrado en situaciones en que, por ejemplo, no tengo material, pero más que nada porque el club no tiene dinero para comprarlo. Entonces, sí, ahí entra ya la imaginación y demás, pero no porque falte apoyo del club, sino por otras circunstancias que son las económicas. Entonces, no sé, esto también, después de toda esta pandemia, no sé cómo seguirá el futuro de estos clubs, pero bueno, eso está. Yo lo que decía Jorge me parece muy interesante, ¿no? Pero yo quiero dar un pasito atrás y pensar en cómo salimos cuando cuando salíamos de la licenciatura, en esos primeros días o en esos primeros años. Algunos nos pilla un poco más lejos, pero yo creo que todo ese entusiasmo lo mantenemos. Y creo que muchas veces minimizamos o infravaloramos nuestras posibilidades en los clubes, pensando en que agentes externos van a influenciar en cómo tenemos que trabajar o cómo lo vamos a hacer, y creo que hay que armarse un poquito de valor, ¿no? Y en este caso, o al menos así lo he intentado yo allí donde he estado, es siempre respetando y, como he dicho lo primero, conociendo los valores del club y qué identidad le da a la preparación física, pues ser un poquito los agentes del cambio en algunas cosas, ¿no? Y a mí me parece muy importante que desde el principio todos tengamos claro a qué le vamos a dedicar los esfuerzos, porque si cada uno vamos haciendo la guerra por nuestra cuenta, y me refiero a déjame trabajar, yo soy así, yo trabajo así, esta es mi metodología y es la correcta, va a haber momentos en los que cuando se den asuntos complejos y que haya que resolver de manera eficaz, nos vamos a ver comprometidos porque no los vamos a poder hacer solos. Entonces, yo huyo un poco de nosotros somos los preparadores físicos, los licenciados, los fisioterapeutas, y vosotros sois los entrenadores. No. Aquí estamos todos para trabajar al mismo nivel. En cuanto nos comprometemos con el trabajo en este club o en el equipo, ya nos olvidamos de, o al menos así lo veo yo, ya nos olvidamos de este profesional, este no.
la profesionalidad yo creo que es una actitud con la que afrontas el trabajo. No viene dada por tu salario, no viene dada por las condiciones materiales del lugar, no viene dada por tu corta experiencia en algunos casos. Entonces, eso también me parece muy importante. Para mí, ninguna directiva ninguna institución, entre comillas, lo he entendido como un límite para el desarrollo de mi trabajo, al revés. Son la mejor herramienta para potenciar lo que nosotros creemos que se puede hacer. Ya la velocidad a la que avancemos la marcará el tiempo, ¿no? Pero... Sí. Yo creo que nos hemos juntado 4 que entendemos esta filosofía, ¿no? Y entendemos el hacer en nuestros entornos profesionales de esta manera. Yo quería preguntar, antes de cambiar de tema y empezar a preguntaros sobre los conceptos más técnicos y el desarrollo del trabajo más técnico de la preparación física, una cosa que habéis comentado los dos, que tenéis dentro de la estructura como 2 bloques, digamos, ¿no? Lo que se considera escuela y cantera, en el caso de Víctor, ¿no? Aquellos equipos de un carácter, entre comillas, más social, ¿no? Y los que son de rendimiento, ¿vale? En el caso de Valencia, has comentado, Víctor, que hay preparadores físicos que están en esos equipos también, Sí. que tienen esa vinculación y demás. Es una pregunta real, porque entiendo que eso se quiere ofrecer como un servicio por muchos motivos, pero uno de ellos puede ser que en algún momento alguna jugadora o algún jugador salte a equipos de rendimiento, ¿no? Y también cuidar esos entornos. ¿Se dan estos casos en vuestra realidad? Es decir, ¿hay jugadores y jugadoras que pasan de esos equipos vinculados sociales a equipos de rendimiento? ¿O más o menos la línea sigue su pirámide natural de selección? No, o sea, por ejemplo, este año en las infantiles éramos 10 jugadoras, o sea, son 12, pero venía una chica invitada de Ciudad Real a la minicopa, entonces a ella no la contamos hasta enero. Tenemos otra jugadora que ha hecho dinámica todo el año con el cadete. Entonces, de esas 10 jugadoras, si en algún momento te falla alguna, por lo que sea, tenías el infantil C, en este caso, que es el que te ayudaba, porque ya que infantil A y B compiten en la misma liga, cogemos jugadoras del infantil C y nos han ayudado, y es más, han jugado partidos de liga y todo. Y lo mismo me ha pasado con el masculino, jugadores del cadete A que han ayudado al cadete B, entonces el cadete A se queda un poco cojo, entonces jugadores del cadete C ayudan a entrenar y muchas veces participan en los partidos también de liga. O sea que sí que es una ayuda porque de ahí pues sí que puedes sacar jugadores. Ahora, cada año va cambiando esto, pero sí que este año, por ejemplo, que es la realidad que he vivido yo, sí que esos jugadores de escuela han ayudado bastante a la cantera. En Manresa, bueno, yo creo que como en todos los equipos, y eso va a ser algo que nunca cambiará, siempre habrá una estratificación dentro de las categorías, ¿no? Y siempre querrán establecer, pues, un par de equipos de rendimiento y equipos, llámanlos sociales, pero que también estén vinculados al club, al baloncesto, y en nuestro caso, en cuanto a la preparación física, intentamos que tengan las mismas oportunidades de desarrollarse al menos que el resto. Y digo las mismas oportunidades de desarrollarse que el resto porque ya estamos viendo y creo que los que hemos estudiado INEF somos un poquito más sensibles con esto, que la maduración de los jugadores o el ritmo en el que van a madurar es bastante discontinuo, y aunque intentamos utilizar herramientas para controlarlo, para saber dónde están, es bastante difícil conocer en qué punto se encuentra cada uno y cómo los podríamos organizar, ¿no? Por categoría o por generación, etc. Entonces, estaríamos cometiendo un error muy importante no dando de las mismas oportunidades a todos, al menos, si queremos llamarlo así, si hemos hablado del embudo, al menos hasta las categorías, yo creo que cadetes, ¿no? Porque luego ya en la categoría junior empezamos a ver que la maduración de todos se iguala un poquito más y ya puede ser que los que hayan destacado ya hayan destacado, a los que les tenemos que haber visto algo especial, pues ya nos ha dado tiempo a vérselo, pero en categorías inferiores, en infantiles y cadetes, nosotros, en cuanto a número de horas de preparación física, todos los equipos tienen las mismas. Es verdad que en algunos casos extraordinarios, con equipos como los que van a ir a la minicopa, etc., o a torneos especiales, podemos hacer excepciones y aumentar el tiempo de trabajo de determinados contenidos en momentos concretos de la temporada. Pero creo que las oportunidades de desarrollo deben de ser transversales a todos los equipos en la misma categoría, porque
Una cosa es lo que decimos de eso de la selección natural, de los que van a llegar o no van a llegar. Otra cosa es que ya la pongamos nosotros de por medio, seleccionando a quién le damos la oportunidad o no. Entonces, en nuestro caso, intentamos ser bastante equitativos con las oportunidades que se le dan a todos. Por ejemplo, las infantiles este año no sé si han sido 4 jugadoras del infantil C, que siendo una plantilla de 10, 11, son bastantes las que han ido subiéndola. Y también con el cadete, creo que he llegado a contar hasta 5 o 6 jugadores del cadete C, que es medio equipo, del tercer equipo que sube al primero a ayudar. Ayudar tanto entrenando como algún físico, como partidos. O sea que al final eso sí que se intenta fomentar. Después en junior sí que es verdad que sí que han ayudado, pero se ve menos eso, por lo que tú dices, porque ya está más establecido todo y demás. Pero en infantil y cadete sí que lo he visto bastante. Yo lo preguntaba un poco para hilarlo con una pregunta que en cuanto a la planificación genérica del trabajo que se va haciendo con los jugadores y con las jugadoras, en vuestros casos, ¿se tiene en cuenta el momento madurativo en el que está? ¿Tratáis de cuantificarlo? Como estaba diciendo, a ver, evaluamos para ver en qué momento está cada uno, cuáles son las herramientas que usáis en caso de que se usen, y cómo, a un nivel genérico, después profundizamos un poquito más, cómo se planifica un poco la preparación física en función de cada uno de los momentos que tenéis. Vale, yo lo baso en la etapa madurativa, pero también en los conocimientos que me pueden demostrar ellos o ellas. En este caso, cuando me llega un infantil, lo primero que hago es mirar a ver si los patrones fundamentales de movimiento los tiene bien establecidos. A partir de ahí ya empezaremos a implementar la carga, la frecuencia, la intensidad o lo que sea. Pero yo, aparte de la madurativa, lo que me baso también es en eso, en los conocimientos que tengan ellas en cuanto a la preparación física, lo que me pueden demostrar que saben hacer bien. Y a partir de ahí ya vamos progresando. Entonces, en base a eso vamos estructurando un poco la temporada y las semanas al final van a venir determinadas por partidos entre semana que tengan, que suele pasar, a qué hora se entrena, tener en cuenta jugadoras que vienen de fuera, porque tengo varias jugadoras que vienen a hora y pico en coches de Valencia, o sea, de Valencia. Eso hay que tenerlo en cuenta porque si el día siguiente juegan por la mañana, el viernes no puedo hacer una sesión física al uso, casi porque es después de entrenar. O sea, afectan muchas cosas a la hora de planificarlo. Pero lo que tengo en cuenta es, en cuanto a contenidos de entrenamiento es eso. ¿Me sabes hacer esto? Vale, pasamos a lo siguiente. Pasamos a lo siguiente. Y vas avanzando etapas en cuanto a eso. Vale, si queréis os comento un poquito en nuestro caso. Antes de entrar en temas de valoración o estimación de la edad biológica del deportista o de su estado madurativo, Javi, creo que la pregunta era cómo podemos organizar o cómo organizamos los contenidos durante la semana o durante la temporada, ¿no? ¿Va por ahí? Sí, bueno, una idea un poco genérica durante la temporada de cómo se evalúa este momento y qué le toca, ¿no?, a cada uno en estas etapas. Vale, pues nosotros, y una medición que llevamos haciendo desde que yo he llegado aquí a Manresa, pues es tomar los datos antropométricos necesarios, en primer lugar para tener una línea basal de cómo llegan los deportistas y a partir de determinadas fórmulas que si queréis más adelante profundizamos, somos capaces de saber qué tiempo le queda a ese jugador o estimar qué tiempo le queda a ese jugador para llegar a ese pico de crecimiento y más o menos la edad al que lo alcanzará. Y en el caso de que lo haya alcanzado, pues más o menos una estimación en tiempo de cuánto le queda, de cuándo lo superó, ¿no? Y esto sobre todo lo hacemos por una premisa que para nosotros es muy importante. Yo no creo tanto en que en cada categoría haya que trabajar un contenido concreto y en función de la edad cronológica del jugador toque esto o toque lo otro. Y me fío un poquito más por una de las variables que ha comentado Víctor, que sería esto de la edad de entrenamiento, es decir, cuántos años o temporadas lleva un jugador dentro de una estructura en la que el entrenamiento de preparación física haya existido y cuáles son sus competencias actuales para este entrenamiento, pues de conocimiento básico de determinados ejercicios, incluso de seguimiento y atención de la dinámica de una sesión de preparación física, que es algo distinta de una de baloncesto,
muy distinta. Sí, porque ellos no están ahí para eso. Eso es. Entonces, esos son dos aspectos muy importantes que tenemos en cuenta. Y por otro lado, sobre todo, volviendo a atender a esto de las diferencias cronológicas y madurativas de los deportistas, sería porque ya sabemos que existen peculiaridades que hay que tener en cuenta a la hora de que estos deportistas se acerquen a este momento de crecimiento acelerado, como puede ser pues, que demuestren mayor torpeza en algunos movimientos, que ciertas articulaciones aumenten su rigidez y su stiffness. Me estoy refiriendo al tobillo, rotación interna y externa de cadera. Y ya sabemos si eso va a ocurrir, ¿no? O si los jugadores van a quedar más predispuestos en este momento de crecimiento acelerado. Lo que intentamos en cada etapa es preparar al deportista para la etapa siguiente, ¿no? Entonces, imaginémonos, por poner un caso central, un cadete y los contenidos de trabajo que nos gustaría trabajar con ese cadete. Pues patrones de triple flexo-extensión, bisagras de cadera, poder hacer trabajo de pliometría a lo mejor un poquito más avanzada. Y ya nos está diciendo claramente qué contenidos ha habido que tocar en la categoría inmediatamente anterior, que es la infantil, ¿no? Pues estos patrones se tienen que haber visto, el carácter a lo mejor del esfuerzo de los ejercicios todavía no lo tenemos del todo en cuenta, porque estamos hablando más de aspectos cualitativos. Tiene que haber trabajo de habilidades de movimiento y de mecánicas, como pueden ser mecánicas decelerativas, trabajos de aterrizaje, porque en la categoría superior vamos a querer fomentar otro tipo de trabajos. Entonces, me parece una buena idea pensar en esto. En primer lugar, cómo afecta la maduración a los deportistas y, en segundo lugar, qué queremos del deportista en la etapa siguiente o qué nos gustaría poder entrenar en la etapa siguiente para organizar el trabajo de la etapa anterior. Esas son las dos premisas importantes que nosotros tenemos a la hora de organizarnos. Sí, yo al final lo que hago es lo que tú dices, o sea, tengo en cuenta lo que sabe y en base a eso vamos trabajando. Hay veces que un jugador pasa cadete o una jugadora y no ha sentado bien las bases de lo que se le estaba enseñando o que teníamos intención de que aprendiese a hacer en infantil, y llega a cadete y aunque sea cadete va a seguir haciendo el trabajo previo porque sin saber esto no puedes pasar a hacer esto. Entonces, aparte de la edad madurativa, el propio contenido, la progresión de estas dinámicas y de estos contenidos se tiene que tener en cuenta. Nosotros en el caso de Almeda sí que hacemos, como comentaba Abel, estas valoraciones a nivel antropométrico, que a través de las diferentes ecuaciones te da un cálculo aproximado de dónde se ha producido o dónde se va a producir el pico de velocidad de crecimiento, ¿no? Y a partir de ahí empiezas un poco a... Ya no por planificar los contenidos, sino por saber dónde está, ¿no? Porque muchas veces, y a vosotros os pasará, ¿no? Llegan jugadoras o jugadores nuevos y dices, bueno, ¿de dónde...? Es muy grande o no, pero ¿en qué momento podría estar más o menos? ¿No? A veces los entrenadores nos comentan, pues, los padres son muy grandes, así que le queda mucho todavía por crecer. Digo, bueno, a ver, sí, no. Entonces, buscar herramientas para contextualizar un poco esto. Y a nosotros sí que nos sirve mucho en el momento en el que las chicas están en la categoría mini, en su último año de mini, y pasan allá a lo que es canasta de edad. Entonces sí que tratamos, por el perfil de jugadoras que fichamos, sí que nos gusta tener ese control no tanto control, sino la contextualización de dónde está, ¿no? Un poco, sabemos que es muy aproximado, que, bueno, que tiene un error importante o puede tener un error importante la desviación de dónde está, pero bueno, que nos ayuda a entender el contexto de esa jugadora en particular, ¿no? Fichamos a veces jugadoras de 11 años, de 1,75, bueno, claro, quizás no sabemos si ya se ha pasado hace tiempo, si no, en el caso, hemos empezado a hablar este año de los aspectos más relacionados con la menstruación, por tanto queremos saber dónde está, si va a llegar en breve, si no, dónde nos ubicamos, para también un poco gestionar las frustraciones de ciertas cosas, ¿no? Porque hay veces que sí, tú planificas lo que comentabas tú, a ver, los patrones de flexo-extensión, ¿no? Las visas. Sí, pero claro, hay veces que dice, por mucho que lo trabaje, pues la jugadora se frustra porque no sale, y vuelves a repetirlo y no sale, ¿no? Porque quizás estás en un momento de grandes cambios y bueno, para eso nos ayuda bastante a nosotras, entender un poco el contexto. Entonces, bueno, nosotros lo usamos en este sentido, en Almeda, sobre todo con las chicas más que con los chicos, quizás. Mira, me gustaría añadir a lo que ha dicho Javi, y vuelvo a salirme un poco del prisma, ¿no? Porque siempre creo que a veces utilizamos las herramientas para
corroborar o confirmar lo que estamos haciendo, ¿no? Y nosotros también nos ayuda mucho esto del cálculo de la edad madurativa del deportista por un aspecto que yo considero fundamental. Y es el siguiente. ¿Quién, y ahora me voy a referir a lo mejor a Víctor y en Valencia Basket, quién no ha visto a un niño infantil que seguramente sea del primer tercio del año de la generación, destacar físicamente por encima del resto en su categoría y dominarla? Y a un club o una entidad proponiendo que este chico, bueno, pues que puede doblar entrenamientos incluso con otra generación, ¿no? Y cuando esto se sucede en el tiempo y pasan 2 meses, este chico solo ha competido. Y ya empezamos a hablar de que la competición forma al jugador y qué es mejor que entrenar. Y nosotros, desde nuestra humilde perspectiva, pero como yo he dicho antes, que creo que tenemos que ser un poco agentes del cambio de las cosas que creemos que se pueden hacer mejor, podemos valorar la siguiente situación. Este momento de que el chico está destacando mucho físicamente porque es prematuro, porque tiene una maduración temprana, seguramente cuando llegue la etapa junior, no sabemos hasta dónde llegará a crecer, etc., pero todas estas fuerzas con el resto se igualarán. Claro. Y ahora la edad de entrenamiento, el tiempo que este chico pasaba haciendo entrenamiento de calidad, como hemos dicho siempre, para prepararse para la siguiente etapa, habrá estado mal influenciado por haberle sobreexpuesto a la competición desde muy temprano. Entonces, a mí me parece fundamental tener este tipo de herramienta para explicarle a los entrenadores o a la dirección técnica en determinados casos, oye, este chico no podemos dejar o no podemos sacrificar su trabajo a largo plazo porque hoy físicamente esté desarrollándose o haya madurado por encima del resto, porque con el tiempo lo vamos a pagar. Sí, al final hoy no lo vamos a ver, pero con el tiempo no estamos actuando a su favor. Al final de lo que se trata es de tener un dato objetivo para poder, lo que tú dices, demostrarlo al final, porque si no es nuestra palabra contra la suya. Es una manera de objetivizar las cosas con tal de decir, vale, yo creo que va a pasar esto porque mira estos datos, mira lo que tengo aquí. Y en base a eso, por mucho que los padres, lo que decíamos antes, los padres son altos, no sé qué, bueno, tienes unos datos. Y eso igual es más fiable que los padres sean altos. O que el chaval esté despuntando mucho ahora. Para mí, sin duda, es un complemento más a lo que tenemos que hacer. Que a veces cuando sale una temática o una metodología nueva, parece que eso es la clave que marca todo, ¿no? Pues yo voy un poco la línea que comentaba tanto Abel como Víctor antes. Es decir, yo creo que hay unos fundamentos, una base que es la que para mí en mi trabajo marca, es decir, debemos cumplir esto de manera saludable, es decir, moverse bien, moverse eficientemente, con estos patrones que cumplan estos criterios, estas mecánicas dentro de la variabilidad que haya. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta, por otra parte, las demandas a las que se ponga el jugador, es decir, el jugador realiza este tipo de actividad con X frecuencia que supone X desgaste, pues también tengo que tener en cuenta esas demandas y prepararlo para eso, ya sea con mecánicas regenerativas, ya sea con calidad de movimiento, y además lo complemento con esto que hablamos ahora, ¿no? Del tipo de crecimiento de talla, o como lo queramos llamar. Es decir, dentro de mi metodología de trabajo, dentro de mi base de trabajo con este jugador en esta categoría, este es un dato más que me aporta información. Tengo que cumplir esos criterios, tengo que cumplir este tipo de trabajo, que es lo que quiero mejorar con mi jugador en esta etapa o con mis jugadores, y va a estar influenciado por eso, es decir, se puede estar en esta etapa sensible o está en este aumento de talla muy rápido que supone X handicap. Pues es un apunte más que me condiciona esto, es decir, dentro de mi metodología de trabajo, dentro de los contenidos que tengo que trabajar, que tengo que cumplir en la categoría que estemos, o en la metodología, o en los déficits que tiene nuestro deportista, sé que hay un hándicap que me está condicionando o me está favoreciendo, depende del momento en el que estemos, este tipo de trabajo. Pues es una herramienta más que tengo que tener en cuenta. Simplemente es un complemento más, una información objetiva más que se suma a otros bloques también importantes. Una de las cosas que habéis coincidido, bueno, hemos coincidido más bien los cuatro, son que hay unos contenidos que son básicos, ¿vale? Que son primordiales y que sobre eso se evoluciona en base a la experiencia de un entrenamiento, que como Víctor decía, qué cosas vas demostrando con el tiempo y la experiencia. En vuestro día a día, en vuestros diferentes entornos, ¿cuáles son esos contenidos o esas cosas básicas que se deben de conseguir? ¿No? ¿Y cuáles son las principales ítems a evaluar de cara a progresar tareas, etcétera, etcétera? ¿Qué son los conceptos básicos para vosotros? Yo
por las últimas formaciones que he ido haciendo, los últimos libros leyendo y demás, me estoy basando bastante en los movimientos que proponía Cook en el FMS. Al final, que me sepa hacer bien lo que decíamos antes, una bisagra de cadera, una overhead squat, no lo cargo, sino en cuanto a test. Y en base a eso seguimos trabajando. Patrones de carga lateral, gateo, y en base a eso después ya voy progresando. Cuando sé que todo eso lo pueden hacer bien, cada uno voy progresando. Todo lo que es movilidad de hombro, movilidad de cadera. Y a partir de ahí vamos, o sea, es ver en un overhead squat, por ejemplo, al final es el que más hago. Con las jugadoras, cuando veo algo raro, hago un overhead squat, veo que el pie va de versión, que levanta el quinto dedo, el primer dedo, rotación de cadera, el control del tronco, movilidad de hombro. Vamos corrigiendo esas cosas y viendo los otros patrones que sí que tiene bien, y en los patrones que tiene bien seguimos trabajando, y los que veo que tiene más débiles, los eslabones débiles de la cadena que se le llama, intentamos mejorarlos y arreglarlos para poder cargarlos en algún momento. Yo creo que el pilar compara totalmente lo que la visión de Víctor, y creo que con otras palabras al final expresaré prácticamente lo mismo. Yo creo que al final la columna vertebral del entrenamiento en las diferentes categorías, sin señalar ninguna en concreto, pues es la parte de entrenamiento de fuerza, ¿no? Donde nosotros más nos podemos involucrar y creo que donde más beneficios obtenemos con los deportistas. Sin embargo, a mí me gusta tener como base de cualquier trabajo pues los fundamentos que yo creo que son los de movilidad, estabilidad y control motor. Que creo que son básicos en cualquier categoría y que vuelvo a repetir, creo que debemos, sobre todo en este momento de crecimiento acelerado, atender a que algunos de estos se desvirtúan en algunos deportistas. Y más en el baloncesto, donde pues, tenemos jugadores con palancas muy importantes y que cuando crecen de verdad, incluso por encima de nosotros a veces. Entonces creo que para basar cualquier trabajo de fuerza debemos siempre ir un paso atrás y ver si estos fundamentos son parte de nuestros objetivos o al menos se están trabajando. A partir de entonces, en cuanto a cómo hacemos las propuestas de trabajo, en este caso, pues en la preparación física en el gimnasio, en las primeras etapas nos basamos en esto, ¿no? En qué compensaciones podemos corregir de los jugadores o no. Cuando trabajan con cargas, nos encontramos a jugadores que cuando empiezan a trabajar con cargas, pues vemos distintas alteraciones del movimiento que creo que debemos de atender. Nosotros, por poner un ejemplo, hemos tenido varias veces jugadores con dismetrías de piernas importantes, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre hay que empezar por trabajos bilaterales? Nosotros a veces, empezando por trabajos unilaterales con ciertas personas, nos ha facilitado no empeorar, entre comillas, su patología anterior, ¿no? Entonces, lo primero sería esto, considerar cuál es su historial deportivo, o lesivo, perdona, y cómo le podemos ayudar. Sea cual sea la categoría, ya veremos las herramientas que utilizamos. Y en segundo lugar, pues creo que también es importante, con el fin, que debe ser nuestro primer objetivo, que es el de la disponibilidad de los jugadores, pues utilizar ciertos planes de prevención general. Luego ya podríamos evolucionar a los individuales y con evaluaciones más exhaustivas, que también los hacemos, pero planes preventivos generales de cosas que sabemos que nuestro deporte nos predispone y que en función de cada edad también estamos un poquito más expuestos. Pues ya hemos hablado de los déficits que se dan justo cuando nos acercamos a ese pico de crecimiento acelerado, o otro aspecto muy importante que a contemplar en las categorías infantiles sería, bueno, ahora hay una especialización social y todos los niños que juegan al baloncesto en nuestra cantera solo juegan al baloncesto. Entonces, debemos de pensar en si tenemos que empezar a incluir trabajos mucho más multidireccionales y salirnos de unos patrones más fijos, porque los niños ya no tienen tanto tiempo de juego deliberado, ¿no? y de práctica generalista, ¿no? O práctica de otros deportes. Entonces, esto como prevención de lesiones también debería ser contemplado en nuestros planes, ¿no? Y nosotros, sobre todo con los infantiles, intentamos un poquito esto, paliar lo que ya nos hacen los colegios a veces, o lo que no hay tiempo logístico para hacerlo en otros deportes, pues con la preparación física. En nuestro caso, en el caso de Almeda, hace ya
Yo esta es mi 4ª temporada, en la que hemos creado toda esta estructura de trabajo. Desde hace ya 2 años o así, hablamos con el ayuntamiento la posibilidad de incluir, nosotros hacemos de infantiles hacia debajo, diferentes actividades complementarias al baloncesto, tratando un poco de abordar esta falta de competencia motriz que no se ha ganado, no es que se haya perdido, sino que no se ha adquirido en ningún momento, porque la educación física no cumple ciertas cosas por la reducción de horas, porque no hay juego deliberado tras el colegio, y que quizás las familias están buscando esa hiperespecialización, y también los clubs, también los clubs de los deportistas. Entonces sí que buscábamos esta sinergia de decir, vale, hasta la categoría infantil, ¿cómo podemos dar complemento a las actividades? Y potenciamos segundas prácticas deportivas, tratando a veces que sean en otros entornos, a veces el acuático, el acuático, o que sean trabajos a nivel coordinativo con el miembro inferior y no tanto con el superior. Bueno, entonces tratamos de dar estas posibilidades, lo que pasa es que es tremendamente complicado. Esta parte es tremendamente complicada y no por ahondar mucho en el debate, porque si no nos podríamos alargar aquí, podríamos pasarnos muchas horas hablando del tema sin duda, pero es una parte interesante, ¿no? Entonces, que se incluye a través de la preparación física como un concepto preventivo, es lo que está, bueno, es bastante interesante. A nivel del trabajo que planteáis, o sea, de la organización del trabajo de la semana en cuanto al trabajo de fuerza, que lo comentaba Abel, ¿cómo lo afrontáis? Es decir, ¿cómo empieza la semana a nivel del trabajo de fuerza? ¿Cómo va evolucionando? ¿Cambia en función del fin de semana? ¿No? ¿En unas categorías sí, en otras no? ¿Cómo lo planificáis? Yo, por ejemplo, a ver, este es mi primer año en Valencia, entonces cuando entré me pilló un poco todo de nuevo y tampoco es que tenga mucha experiencia detrás, entonces empecé un poco trabajando y poco a poco he ido mejorando un poco el sistema de trabajo en el que creo y que voy basándome en diferentes métodos y demás. Entonces, lo último que implementé fue allá en diciembre o así, fue el tema del ciclo menstrual, que tú lo has comentado antes. Entonces dividía, o sea, las jugadoras me van diciendo cuando les viene a regla, cuando les deja de venir, alguna pregunta más que les hago al respecto, y en base a eso las separo en 4 grupos, dependiendo de fase lútea, folicular, ovulación o lo que sea. Entonces, las divido en 4 grupos y cada grupo, dependiendo de lo que me dice la ciencia que es mejor trabajar en cada fase, las divido en eso. Después ya vendrá aparte los días de gimnasio que pueda tener, que normalmente son con ellas lunes y viernes. El lunes intento que sea el día fuerte, por así decirlo, más que nada porque el miércoles tengo pista, que es cuando has dicho que al final lo que trabajo más a nivel condicional, más que a nivel condicional, lo que trabajo más es multidireccionales, deceleraciones, aceleraciones, mecánica de carrera, velocidad absoluta, pliometría y demás. Y los viernes es el día que también me gustaría tocar un poco más de preparación física, también depende del rival y de si ha habido partidos entre semana. Y el problema ahí es que viene la preparación física después del entrenamiento. Y suele ser a las 9:15 de la noche. Entonces, 9:15 de la noche, viernes, después de entrenar, es un poco complicado el querer hacer algo medio con una intensidad alta, porque no están para el tema. Además, que si el sábado por la mañana juegan y algunas viven a 1 hora de Valencia, tengo que dejarles pronto que se vayan a dormir y que el día siguiente estén preparados para jugar. Entonces, normalmente lo que hago es la curva de intensidad sube el lunes, intento que el miércoles se mantenga y a partir de ahí ya voy bajando porque el viernes lo que hago más es temas de movilidad, core, estabilidad, pero la carga realmente la pongo el lunes con ellas. Vale, comento un poco nuestra situación. Javi, creo que os habéis querido referir a cómo organizamos en cuanto a intensidad y volumen las semanas, ¿no? Y cómo nos coordinamos. Vale. En nuestro caso muy sencillo, y vuelvo a mencionar algo que ya lo he hecho anteriormente, pero es no hacemos la guerra por nuestra cuenta, ¿no? Y con esto me quiero referir a que cuando nosotros estamos pensando en cómo organizar las cargas de trabajo, vamos a referirnos en cuanto a la preparación física, qué contenido voy a incluir un día o no, etc. Estamos siendo poco honestos si no contemplamos o al menos no valoramos lo que están haciendo los entrenadores en pista.
Y en este caso quiero comentar que nosotros nos hemos encontrado con barreras logísticas, no por parte de las personas, sino logísticas, pues para hacer métodos de control de carga, como puede ser el RP, etc., porque aunque parezca relativamente sencillo, hay que contemplar aspectos pues como a veces el tiempo útil de la sesión o el tiempo total de la sesión, y logísticamente con entrenadores pues a veces es complicado, porque nosotros llevamos más de un equipo en cuanto a la preparación física, etc. Entonces, por contar un poco cómo organizamos la semana, tenemos en cuenta 3 aspectos básicamente. En primer lugar, primero comentar que todos nuestros equipos realizan de 2 a 4 sesiones, a 3 y media más o menos, sesiones de preparación física por semana mínimo. Digo, desde los infantiles que hacen 2 hasta los juniors que hacen 3, 3 y media. El viernes se mete un poquito, o el miércoles en tecnificaciones se incluye preparación física también. Y luego sesiones de entrenamiento, pues de 3 a 5 días, los días que las personas que más entrenan, ¿no? Entonces, si tuviésemos que organizar la carga por semanas, tenemos en cuenta, primero, la densidad del entrenamiento, es decir, la distancia que queda entre unos entrenamientos y otros, porque nosotros hemos encontrado que muchas veces se entrena y luego se aplican métodos de recuperación, y organizando mejor las semanas y con una mejor comunicación con los entrenadores, este problema lo hubiésemos solventado, ¿no? Y por eso intentamos, justo después del partido, más o menos, asegurar un día de descanso absoluto. En nuestro caso competimos sábado, domingo libre, y luego más un día de recuperación, o un día más uno que lo llamamos, que no nos gusta llamarlo más uno porque no es de recuperación, sino simplemente vamos a tener en cuenta aspectos como, pues, por ejemplo, reducir la carga biomecánica en pista, etc., o neuromuscular, para intentar controlar cómo ha respondido el jugador al partido. Pero en el baloncesto creo que sucede algo diferente, por ejemplo, que con el fútbol, con esto que llaman día más uno, que es que en el baloncesto normalmente la competición a nivel neuromuscular muchas veces, y en función del volumen que jueguen los jugadores de minutos, es menos exigente, al menos en nuestro caso, que algunos entrenamientos que hacemos un martes o un jueves. Entonces, debemos de contemplar un aspecto más que tendremos que tener en cuenta, que en nuestro caso le hemos puesto mucha atención este año, es qué carácter tienen que tener las sesiones de esos días de entrenamiento, digo, las sesiones técnico-tácticas, cómo debería ser una sesión de martes, cómo debería ser una sesión de jueves, y qué aspecto debería tener una sesión de viernes en cuanto a volumen, intensidad, densidad, para que nuestro entrenamiento no perjudique. Nuestro entrenamiento de fuerza, básicamente y habitualmente, como hemos dicho en la columna, no perjudica lo que van a hacer en pista, ¿no? E incluso lo potencie. Entonces, básicamente esto, la concurrencia de las cargas, cuidado con lo que hacemos que no repercuta negativamente en pista, creemos que es una de las cosas más importantes. La densidad de los entrenamientos, dejar espacio suficiente en los entrenamientos para no tener que aplicar métodos de recuperación. Y por último, luego, pues, esto del carácter de las sesiones, ¿no? Intentar orientar nuestra sesión de fuerza en coherencia con lo que va a hacer el entrenador en la pista. Juegos reducidos, etc., pues así irá orientado un poquito el trabajo de preparación física. Y en cuanto a contenidos, pues creo que en función de la experiencia del deportista y la etapa, pues podríamos hablar de pliometrías de un tipo o de otro, trabajos de fuerza de un tipo y de otro. A mí me gustaría preguntar, ya llevándolo a lo práctico, al día a día y a lo que seguro que nos ha pasado a todos, ¿hasta qué punto os condicionó la carga de trabajo previa, es decir, o el entrenamiento del día anterior? Yo he estado en equipos con doble sesión, que te condicionaba mucho el entrenamiento del día anterior, que por los motivos que fuera, que ya es otro tema a tratar, ya sea por el resultado del partido, ya sea por el tema que fuera, la carga de trabajo ha sido demasiado elevada, y hasta qué punto os condiciona eso la sesión del día siguiente, o incluso, yo he utilizado en temporadas el propio wellness cada vez que llegaban los jugadores, y si esto os ha llegado a modificar la idea de sesión que teníais. No hay la idea general, pero sí ajustes de momento de pues llegan los jugadores, realizan el wellness, y sea pues igual en categoría de formación por el estrés de exámenes que se da o situaciones similares, que veis que se mantiene una línea que no es la que debería, y hasta qué punto si os llegó a condicionar ese trabajo o os exige adaptaciones al momento o adaptaciones a corto plazo. Sí, creo que nos habrá pasado a todos, que nos ha tocado adaptar una sesión 2 días después de un partido o de un entrenamiento muy exigente, ya sea porque los jugadores también tienen exámenes, han dormido poco y hay 1000 factores que te han afectado que ese día llegue el jugador o la jugadora y están que no se pueden, que se hubiesen quedado en casa, me dicen muchas veces.
Entonces, ahí lo que me toca es, si quiero trabajar unos conceptos de entrenamiento ese día, lo que hago es bajar el volumen, intento mantener la intensidad en la medida que pueda en algunos ejercicios y les doy más hincapié, añado ejercicios de movilidad o de baja intensidad en los que ellos se noten que se encuentran mejor cuando acaben y aún así han hecho algún ejercicio útil en cuanto a intensidad que les va a valer para su desarrollo y su formación como jugadores. Antes no lo he comentado, pero en cuanto al control del entrenamiento en pista, sí que empecé con el wellness, pero al final eran muchos datos, las niñas no lo habían usado nunca, era mucho tiempo perdido y era los viernes, entonces se querían ir a casa ya. Entonces, después pasé el RP y después lo que pasé es a la comunicación con la entrenadora directamente de hoy, los domingos hablamos, vale, esta semana, ¿cómo lo hacemos? Vale, esto y esto, tenemos partido tal día, vale, perfecto. Entonces, lo que decía Abel, asegurábamos normalmente los martes, que entrenan cada 2 semanas el martes, o sea, tienen lunes, miércoles y viernes, un día de descanso entre sesión, solo que cada 2 semanas, un martes entrenan. Yo te digo que este martes suele ser bastante de técnica individual. Y en base a eso, en base también a lo que se hace el martes o el miércoles, yo veo lo que hago el propio miércoles en pista o si les cito o no, porque tengo jugadoras que son como proyectos del club o tienen necesidades especiales en cuanto a lesiones, faltas de estabilidad, lo que sea, y esas sí que se les pide que vengan horas extra de gimnasio o de preparación física conmigo a intentar arreglar esas cosas para ponerse al nivel de sus compañeras. Entonces, depende de eso, voy midiendo todo lo demás. Yo, Jorge, nada más que podría añadir e incluir a lo que ha dicho Víctor, dos cosas que yo creo que habitualmente condicionan o deberían de condicionar o pueden condicionar nuestro plan de entrenamiento que tengamos para un día, para una sesión o incluso la estructura de la semana. Y son el feedback que te puede dar un jugador en un momento dado después de partido, ¿no? El día posterior al partido, el primer día lunes, que es una evaluación subjetiva de cómo él se encuentra. Y luego, por otro lado, los minutajes, el minutaje que ha tenido en el partido o el que va a tener. O sea, es decir, cómo puede condicionar a un viernes la predisposición de su jugador para el fin de semana, ¿no? Cómo él se quiere encontrar o las expectativas que tenga él de lo que el entrenador espera de él. Estas son cosas que condicionan, creo que bastante nuestros entrenamientos a diario y creo que perdemos mucho tiempo centrándonos únicamente en la competición como el factor que afecta a nuestros entrenamientos. Creo que se pueden llevar a cabo de manera coherente sesiones de preparación física de calidad los jueves y los viernes en etapas de formación, jugando el fin de semana. No pasa absolutamente nada si sabemos aplicar los estímulos correctamente. Y en cuanto a las herramientas que podemos utilizar subjetivas o objetivas para valorar la recuperación de los deportistas que condicionen nuestro trabajo posterior, nosotros hemos utilizado el RPE después del partido, el wellness hemos utilizado este año, ayudado de los alumnos que hemos tenido en prácticas, sobre todo, que han ido por el gimnasio utilizando esta herramienta, y a la vez, y lo hemos utilizado sobre todo los 2 últimos meses, la pérdida de salto vertical. Esta herramienta tiene un problema y es que no puede estar por encima, o yo lo entiendo así, no puede estar por encima de la valoración subjetiva del jugador que te dé sobre cómo se encuentra el lunes. Ya aprenderemos nosotros a llevarles a los jugadores si pensamos que no nos están diciendo del todo la verdad o están sobreestimando su fatiga, ¿no? Pero creo que si queremos que nos digan la verdad, debemos de escucharles y si hay determinados momentos en los que declaran una molestia, el rotuliano, donde sea, y no actuamos en consecuencia y pasan por el filtro, o sea, y no lo pasamos por el filtro y los metemos a nuestra sesión que tanto tiempo nos ha llevado a crear en casa, estamos jugando en contra de la confianza nuestra con el jugador. Entonces, esto sí que son cosas que condicionan las tareas que yo voy a proponer en un día. Una comunicación cercana con el jugador donde declare ciertas molestias, incomodidad con algunos ejercicios, falta de seguridad en algunas ejecuciones. No sé si te refieres más a esto. Herramientas objetivas, hay muchas, pero creo que todos tenemos claro que una de las más importantes es nuestra comunicación con ellos y no debe de menospreciarse esta herramienta, en mi opinión. Sí, yo me quedé con una frase respecto a esto,
del libro de Luca, que decía eso, que por muchos datos que tengamos, que queramos recoger y demás, al final, ya no en cuanto a recuperación, rendimiento que sea, al final lo más importante es la comunicación con el jugador, la jugadora. Que es lo que más información, aunque no sea objetiva, por así llamarlo, es lo que más información nos va a dar de conforme está y cómo está progresando. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. La pregunta iba por ahí, la habéis respondido perfectamente y para mí el resumen es ese tal cual. Yo he trabajado con datos objetivos y demás y lo que más información me ha dado siempre, y creo que a todos, es el simple llegar al jugador por la mañana al gimnasio, como estaba yo en mi caso, y era el ¿qué tal estás? Si tienes la comunicación, la confianza perfecta con el jugador, de hablar claramente, que el jugador confía en ti, tiene buena relación y demás, y os conocéis bien, el simple ¿qué tal estás? A mí me ha dado mucho más información que propios datos objetivos de acelerometría o de pérdida de salto vertical o del wellness, demás. Al final, para mí es la herramienta más importante y con la que yo he ajustado siempre tanto el día como la semana. Y querría añadir solo una cosa que no quiero que se confunda el mensaje, que aunque esto yo creo que es una herramienta que todos debemos de ganar por la comunicación con el jugador y porque creo que es muy importante, estamos en formación y creo que debemos de incluir estas herramientas, el wellness, para prepararles para un futuro deportivo donde tienen que ser buenos estimadores de la carga de entrenamiento, plataforma de salto si queremos y podemos y tenemos esa posibilidad los lunes, si la logística de la sesión nos lo permite, un preparador físico que nos ayude, una persona en prácticas, para poco a poco objetivizar el trabajo que vamos haciendo y esa distribución de cargas de la semana tipo que hemos establecido en nuestro microciclo. Entonces, no quiero que una cosa se confunda con la otra. O sea, las herramientas, en mi opinión, hay que utilizarlas y hay que acostumbrar a los jugadores a utilizarlas porque mañana en su etapa de formación sean importantes a la hora de, cuando sean senior, poder ayudar a la individualización de sus entrenamientos a sus próximos preparadores físicos. O sea que nosotros las utilizamos también por eso, con un ámbito más pedagógico, o sea, con un objetivo más pedagógico que una información inmediata. Sí, al final es más la autopercepción de uno mismo, o sea, mejorar la autopercepción de uno mismo y la autoconsciencia de cómo estoy, de cómo creo que he jugado, cómo creo que he dormido. Conocerte mejor a ti mismo. Que después, cuando llegas a senior, es mucho más fácil el trabajo. En nuestro caso, en Almeda también incluimos todo esto que estáis comentando. Nosotros teníamos bastantes herramientas de medición. No sé si a veces pensamos que son muchas, hay momentos que pensamos que son pocas, pero lo que sí es verdad que incluimos este año, aparte de una valoración de la composición corporal relativamente regular, incluimos la movilidad, la dorsiflexión de tobillo, en el caso de fíjate que nuestro entorno senior no es el entorno de Abel o de Víctor, donde hay jugadoras realmente veteranas, llegar allí como jugadoras veteranas. En nuestro caso es un senior muy joven, de hecho 20 años escaso. Entonces al final es un entrenamiento en jóvenes de alguna manera, ¿no? Entonces incluíamos esta valoración de la composición corporal, la valoración de la dorsiflexión, incluíamos el CMJ y tanto bipodal como unipodal, y después incluimos como un invento de este año es la medición de unas cargas determinadas regulares a lo largo de toda la temporada con la velocidad media propulsiva en el encoder, ¿vale? Y más allá de los datos que daban, lo que sí que sacamos en conclusión clara ahora, bueno, estos días que hemos estado de reflexión de esta temporada que se ha acabado así de golpe, que las jugadoras han aprendido mucho a gestionar esa información también. Es decir, las jugadoras de forma autónoma llegaban, ponían la plataforma, hacían su salto a la máxima intensidad y se marchaban. Daban al encoder al play, registraban y se marchaban. Entonces, y al margen de eso, toda la percepción subjetiva se incorporaba a esa información. Y ellas mismas ya empezaban es que hoy me noto los isquios que es un poco tal, y el encoder dice que no voy mucho, o que el salto, mira, no, estoy a 10 centímetros del récord, y hoy no me encuentro bien. Entonces, ellas mismas relacionaban ya la parte subjetiva con esos datos objetivos, porque ellas, como les hemos enseñado a gestionar los datos, de una manera muy simple, ya todos usamos CrossJam en la plataforma de contacto y se ve claramente dónde está el récord, ¿no? Y dónde está ese día. Entonces, eso sí que nos ha ayudado mucho y compartimos mucho esta idea que reiteráis los dos de educar a los jugadores y a las jugadoras en toda esa información que tienen dentro de ellos, ¿no? Y también que vamos objetivizando, ¿no? Con las diferentes medidas. Así que por esa parte
Creo que es una propuesta muy, muy chula. Yo no sé si Jorge tiene otra pregunta, pero yo quería lanzarme con otro tema que ha salido y así poder profundizar en él, que son, habéis comentado en ir de la mano, sobre todo Abel ha reiterado mucho en eso, en ir de la mano con el staff, con las propuestas que se hagan en pista, etcétera, etcétera. En vuestra realidad, ¿marcáis pautas condicionales en pista? ¿Marcáis tiempos de trabajo y cómo gestionar un poco toda esta dinámica para llevar un mayor control del jugador a lo largo de la semana o no? Yo depende de, o sea, en Valencia ahora llevo 3 equipos y al final con cada equipo he hecho una cosa. Con un equipo, con las infantiles, por ejemplo, empecé con el wellness, RP y demás, y al final quedamos los domingos hablando con la entrenadora a ver qué planificación hacíamos y en base a lo que yo pretendía hacer esa semana y lo que ella pretendía, llegamos a una especie de acuerdo de decir, vale, pues el lunes hacemos este tipo de sesión con este tipo de gimnasio, el miércoles hacemos esto y el viernes hacemos esto. Normalmente no mirábamos el rival con el que teníamos porque primamos al final la formación de la jugadora. Luego, por ejemplo, con los cadetes sí que establecimos una especie de semáforo, por así llamarlo, de un entrenamiento en verde, uno en naranja y otro en rojo. En verde tenía que ser sesión suave, naranja media y rojo dura, por así llamarlo. Entonces, en base a eso, sí que alguna sesión controlamos el RP de los jugadores y sabíamos, vale, pues el entrenador decía, vale, pues yo he hecho esta sesión y el RP en medio de los jugadores nos da esto. Vale, pues vamos a asimilar que esta sesión es como una sesión de este tipo. Hicimos como tipologías de sesiones y en base a eso el entrenador ha ido trabajando. Y con otro equipo lo que he ido haciendo es, como son muy pocos jugadores, son 5 o 6 jugadores y se nutren del cadete, lo que voy haciendo es controlar más o menos lo que hacen los cadetes y en base a eso tengo controlados a los juniors también. Nosotros, en cuanto a cómo podemos orientar estas cargas de trabajo más metabólicas o cardiovasculares, yo en este caso, como uno de mis papeles es la coordinación de la parte de preparadores físicos y fisios de la cantera, he dejado bastante libertad de actuación a los preparadores físicos, porque yo creo que, no sé, creo que uno de nuestros fuertes es el capital humano, ¿no? Y si no dejas trabajar a quien trabaja contigo, creo que es un poco difícil desarrollarse. Y cuento un poco las estrategias que hemos utilizado para orientar estas cargas de trabajo. En primer lugar, por ejemplo, algunas categorías se han centrado bastante en las cargas agudas crónicas y su orientación para la estimación de la carga o de la estructura del microciclo de una semana a otra. Hemos creído que en ciertas etapas era conveniente pues, estar detrás del RP de los jugadores, porque había unas situaciones de entrenamiento bastante exigentes y llegar a este seguimiento podía ser interesante en esta etapa. Además de porque estaban, por ejemplo, esta era la categoría cadete, estaban en una etapa donde, como hemos dicho antes, deben de acostumbrarse a darnos este tipo de información de manera voluntaria y ser cada vez mejores estimadores del esfuerzo. Otra de las estrategias que hemos utilizado, y está ido más, por ejemplo, en la orientación de la categoría junior, es definir una escala de 10 agrupaciones, más o menos, de tareas, y cada tarea con una orientación metabólica y cada una correspondería con un tipo de trabajo diferente en cancha. Y estamos hablando más o menos del carácter del esfuerzo que tiene que tener la sesión ese día de la semana. Todos podemos pensar en una sesión más de espacios de reducidos, alto componente neuromuscular, etc., o sesiones donde los entrenadores quieren trabajar muchos viajes, un aspecto más cardiovascular o metabólico y una orientación más de la potencia aeróbica, hablando de capacidades, etc. Entonces, esta ha sido otra segunda estrategia para orientar este trabajo de capacidad cardiovascular. Y luego creo que otra de las cosas que ha sido un acierto, y creo que porque tenemos la posibilidad logística o hemos llegado a esa manera de trabajar, es que algunos lunes, atendiendo un poquito a los minutajes del fin de semana, con jugadores que hemos ido conquistando poco a poco su confianza, hemos logrado sacar un trabajo extra, si lo veíamos necesario, cardiovascular o de repetición de acciones de alta intensidad los lunes, dejando para el final de la sesión de pista y jugadores pues, por debajo de 15 minutos de trabajo en pista, o sea, perdón, de minutos en partido, pues a veces han ofrecido, de hecho han reclamado, oye, ¿podemos hacer algo más
¿no? Porque pensaban que esto podía ser uno de sus déficits y nosotros sabemos que esto puede ser un ámbito de trabajo que habitualmente no nos acercamos mucho, pero debemos de contemplarlo. Y incluye una cosa más, y sobre todo porque me gustaría saberlo por vuestra parte también, a veces este aspecto cardiovascular no se tiene muy en cuenta a la hora de realizar las readaptaciones de los jugadores. Y nosotros, además de basarnos en herramientas objetivas sobre las readaptaciones, cuando hemos tenido que dar esas altas competitivas a los jugadores, también hemos utilizado la superación de ciertas tareas o ciertas exigencias a nivel de capacidad o de retos, por decirlo así, metabólicos a los que se van a exponer en cuanto les soltemos a los entrenamientos. Y me parece interesante también que también me comentéis vosotros si os da tiempo a llegar a este punto en la hora de readaptar a los jugadores, porque creo que es una carga biomecánica repetida que para muchas lesiones de miembro inferior es crucial y muchas veces funcionalmente a nivel de fuerza, etc., lo recuperamos, pero cardiovascularmente sufren desde el minuto 1 que empiezan los entrenamientos. No sé si Javi, Jorge, Víctor, en este apartado cardiovascular o de orientación del entrenamiento en cancha, lo podéis trabajar. A mí, lo que tú dices, nos da tiempo a asegurar la fuerza, estabilidad y los parámetros que tengamos en cuanto a readaptación. Así que esa es una parte del aeróbico, el capacitivo, que se nos queda un poco cojo, en el sentido de que los entrenadores en sí ya quieren tener a sus jugadores y poder entrenar y demás. Entonces, lo que hago, sí que trabajo con lo que pueda trabajar, dependiendo de la lesión, intento mantenerlo en la medida que puedo durante todo el proceso de readaptación. Y después de eso sí que hago una sesión en la que focalizo un poco más en ese aspecto. Una vez creo que ya está preparado, lo que hago es meterle en pista, pero con un tiempo limitado de entrenamiento. Hoy vas a entrenar 20 minutos. Hablo con el entrenador. Oye, ¿el entrenamiento hoy cuál es? Este. Vale, pues vas a hacer esta sesión. Cuando acabe, se vuelve al gimnasio. Y vamos controlando así. Progresivamente van entrando en sesión, más que hacer un trabajo específico aparte, van metiéndose poco a poco en la sesión, limitando el tiempo y la tarea que va a hacer. En nuestro caso, comparto nuestra visión en Almeda por partes. Primero la parte condicional y después la de la readaptación. En el caso nosotros sí que pautamos a nivel condicional un sistema similar a lo que comentaba Víctor en algunas categorías del semáforo, ¿no? Lo que pasa, tenemos 4 colores, hay un rojo, naranja, verde, que digamos de optimizador, que trata de mantener un poco los mínimos, y uno de bajar, ¿no? De recovery, que es un punto más blanco, ¿no? de este semáforo. Entonces sí que hay algunas categorías infantil y cadetes que trabajan con este sistema donde no hay mucha pauta y usamos el sistema de Xavi Schelling, de los niveles de aproximación y los diferentes contenidos. Y pues trabajamos pues dos ejercicios de este nivel, uno de tal y otro de tal, ¿no? A pesar de que es verdad que tiene un cierto déficit de control en el sentido de quedan muy abiertos los niveles. Es decir, un 5 contra 5 ya sé que es un nivel de especificidad muy alto, pero no es lo mismo un 5 contra 5 sin ningún tipo de pausa a plantearme muchas pausas a nivel de corrección técnica o lo que sea. Ese es un sistema que usamos, y en el caso del junior y del senior utilizamos un segundo sistema mucho más específico, donde los bloques están muy pautados. Sí, pues 20 minutos de este trabajo y las densidades tienen que ir más o menos por aquí. Tanto de esto. ¿Qué pasa? Que nos ha llevado mucho tiempo educar a los entrenadores, y si el entrenador va cambiando de forma continua, pues tienes que sentarte cada X meses, definir cuáles son las tareas, definir cuáles son los tiempos, y eso nos cuesta un poco, nos supone un esfuerzo mayor, pero creemos que después el beneficio es muy importante porque podemos conseguir aquellas adaptaciones a nivel fisiológico que nosotros queremos, ¿no? Haya un componente más aeróbico o más anaeróbico, lo que toque, ¿no? Pero sí que nuestros equipos después notamos que, bueno, que van relativamente frescos, que no hay ningún día donde el entrenador se vuelva loco o se vuelva loca y destroce el trabajo de la semana o tengas que pelearte en algún momento. Esa parte, creemos que tenemos mucha suerte con los entrenadores que han comprendido todo esto y trabajan muy, muy en la línea de lo que nosotros pautamos. De hecho, reciben las pautas cada principio de semana con todos los casuísticas que pueden tener. Jugadoras de baja de la sesión, jugadoras de alta en la sesión, ¿no? Jugadores en doble dinámica. Jugadoras en readaptación, que lo que hacemos es añadirles, se introducen estas tareas bajo esta condición, se introducen tanto tiempo o lo que sea, ¿no? Y en el caso concreto de la readaptación, esto es verdad que lo lleva el readaptador del club, que es quien ha desarrollado un poco toda esta manera de trabajar.
lo vamos adaptando cada semana, es decir, cada semana definimos con los entrenadores y los involucramos en el proceso, también, porque son parte del diseño de las tareas. Entonces no podemos, como ha reiterado mucho Abel, no podemos quitar a la jugadora de ese contexto y decir, vas a hacer todo esto. Se plantea en el staff, nosotros en la redactación planteamos un contacto dentro del staff, no suele ser el primer entrenador porque tiene otras cosas a las que pensar y a veces que no le toca, sino que suele ser un ayudante o un segundo entrenador que define con nuestros preparadores físicos y el redactador cuáles son las tareas que puede hacer en qué momento, en cada momento, y el volumen y la intensidad. Entonces, a partir de ahí se va planificando. Normalmente, pues, si se puede hacer 60 minutos, 60 minutos. ¿Pero de qué? Pues, tanto trabajo técnico, tanto trabajo individual más condicional, tanto trabajo lo que sea. Y a partir de ahí lo vamos configurando todo, pero son trabajos que se van replanificando cada semana, se van evolucionando. Un poco con esta idea de, pues ya podíamos hablar más concreto, ¿no? De menor oposición a mayor, de campos más grandes a más pequeños, de mayores velocidades a mayor número de aceleraciones. Bueno, todas estas pautas. Pero vamos un poquito por aquí. Tenemos la suerte de contar con el adaptador que nos ayuda mucho en este sentido a individualizarlo, porque al final el prepa lo podría hacer, pero sería más trabajo para el prepa. Ya sabéis de qué va y es un poco complicado como se nos plantea eso. De mi parte es utilizar un poquito lo mismo. Yo vuelvo a lo que dije también al principio. Al final lo importante, en los casos que he visto yo, supongo que cuanto más grande es el club, esto es diferente, pero lo primero cuando intentas modificar algo así es que el entrenador te lo compre, y que se me entienda la expresión te lo compre. Es decir, llegar a un trabajo es como un equipo que hablamos antes, no como dos profesionales diferentes, y que lo que puedas modificar en pista o condicionar, que viene condicionado sí o sí por la confianza o el trato o la respuesta que tenga el entrenador. Cuanto más años puedas llevar con el entrenador o con el mismo club o en un club grande que más unas pautas, hay una metodología más clara, pues esto es más fácil. En nuestro caso, donde yo he trabajado, ha sido un poquito la línea que comentaba Javi también, con los niveles de aproximación de manera general, y cuando son, en caso de adaptaciones, pues un poquito también controlando los targets de los que habla Boucher, pues ya sean pues, llevarlo a nivel más neuromuscular o estímulos diferentes, sea por reducidos, sea más a campo abierto, similar, con el fin del objetivo que busques, y un poco condicionar las tareas en función del target que quieras centrarte en ese caso, en esa adaptación o en ese perfil individual con déficit detectado que sea X y que sea que tengas que mejorar. O sea que un poquito es agrupar lo que estamos de acuerdo los tres o los cuatro. Yo añadiría una cosa que me parece fundamental y me gusta mucho la idea que ponía Javi y su lucha por que esto funcionase, porque también os quería preguntar qué os parece, porque muchas veces se habla de si el preparador físico tiene que conocer del deporte en cuestión o no, o hay que tener eso en cuenta a la hora de planificar, porque muchas veces cuando hablamos de cargas y de la organización del microciclo, entre preparadores físicos hablamos de números, de agudo crónico, del carácter de las sesiones, pero los entrenadores hablan de contenidos, de estructurar sistemas, de dinámicas de entrenamiento para favorecer el aprendizaje de ciertas estructuras tácticas, cuándo voy a hacer el trabajo de tecnificación. Entonces, para mí, y lo digo porque mi background es ese en cuanto al deporte, trabajo en deportes, que los conocía en este caso, waterpolo y baloncesto, y a ambos he jugado. Me parece fundamental tener una mínima formación sobre el deporte en cuestión en el que te vas a dedicar, porque facilita mucho la comunicación a la hora de esta, como tú bien has expresado, Jorge, de vender la idea del entrenador. Pues en nuestra tabla esa de tipo de tareas viene un ejemplo de tareas que hace mi entrenador en la pista. Esta tarea la puedes ubicar en esta tarea, en este bloque que yo lo he llamado tareas T10, por ejemplo. Y me parece fundamental bajar un poquito a tierra todo este conocimiento, si quieres, que podemos tener de cómo hacer las cosas a cómo las hacen ellos. Porque cuando entran en la pista no me cabe ninguna duda que los jefes y los que llevan el mando y la organización son ellos. Entonces creo que ostras, me parece todo un éxito dedicar la energía donde la está dedicando Javi, porque facilitará mucho el trabajo de futuros y posteriores en Almeda. Bueno, cambia, al final es hacer pedagogía, ¿no? Entre las diferentes partes, ¿no? Igual que vosotros en el Manresa, por lo que comentas,
habéis hecho un proceso pedagógico y seguís en eso, y eso no cambiará nunca, ¿no? Eso hay que ir educando una y otra vez. Todas las partes implicadas deben ir hacia una misma dirección. Lo que pasa que, claro, las pautas condicionales solamente en pista sea un tema que, bueno, se ha dejado siempre al entrenador, y el entrenador es un poco el jefe que manda, y aquí que no se toque nada. Nosotros hemos ido entrando poco a poco y he tenido la suerte, también eso es así, de encontrarme un entorno donde los entrenadores dan pie a eso. Es decir, y te lo piden, te dicen, cuanto mayor esté controlada los jugadores y sepa que el fin de semana correrán al máximo, me da igual lo que ceder en algunos aspectos, evidentemente no en todos. Igual que hay unos entrenadores que los aprietas más para correr más y otros que tienes que quitar el pie del acelerador y decir, frena un poco. Pero, bueno, esto de ubicar y poner los pies en el suelo sobre cómo hacer todas estas cosas y conectar, que está diciendo Abel, se hace complicado. Nosotros no lo hemos conseguido del todo, es una realidad. Al final, tratamos de unificar los lenguajes, no acabamos de hacerlo. Unos hablan de los sistemas en transición y si el pick and roll es central o es lateral, es lo que estabas comentando tú, y nosotros hablamos si la jugadora tiene que correr más o correr menos. Entonces, bueno, entonces vamos a ir gestionando un poco todo, nos vamos retroalimentando entre entrenadores, preparadores físicos, y vamos encontrando los sistemas. Y al final, creo que lo has comentado también, a ver, la libertad también de cada staff, cada persona lo ve de una manera diferente, y acabamos un poco a nivel individual, decir, vale, ¿cuál es la metodología que también más se adapta a mí, ¿no? Por desgracia no somos profesionales y no vivimos de un contrato con unas grandes condiciones en estos entornos. Entonces, bueno, vamos adaptando un poco con todas las circunstancias que comentas. Y en cuanto a conocer el deporte, que has lanzado tú la pregunta, yo creo que sí que hay que conocer el deporte. Es decir, no digo desde un principio, pero si te vas a adentrar en un deporte tendrás que conocerlo en algún momento. A mí me quitas del básquet y me metes en el waterpolo, que es los ejemplos que tú estás dando, y algo que no sea el miembro inferior ahora mismo me cuesta mucho pensarlo. O sea, que sé que tiene una gran implicación, pero yo tengo los pies en el suelo todo el rato, ¿no? Y la fuerza la aplico contra el suelo. Entonces, pensarlo en el agua, a mí, en un principio sería complicado y me tendría que poner a estudiar cómo son las demandas del deporte. Pero claro, acabaría conociendo, ¿no? Entonces, mi idea es esa. No sé qué pensáis los demás ahora que haberla lanzado la pregunta. Sí, yo igual. A ver, yo he jugado, no sé si han sido 10 años, después me lo dejé por lo que fuese, y ahora estoy cursando el nivel 1 de entrenador. Un poco más para entender esa parte de lo que me están diciendo, que muchas veces yo he sido jugador, pero yo llegué hasta junior. O sea, yo he hecho etapa de formación. A seniors nunca he llegado. Por tanto, a sistemas más complejos nunca he llegado a aprender porque no he jugado esas categorías. Entonces, lo que dije, voy a formarme en el curso de nivel 1 de entrenador para un poco entender un poco mejor el idioma con el que me está hablando este entrenador y qué quiere. Entonces, en base a eso, me ha ayudado, a veces sí, a veces no. Sí que es verdad que los nuevos entrenadores, o sea, los que se han formado o los que se siguen formando de manera continua o los que se han formado unos años atrás, sí que se ve un cambio al old school que se veía antes y que sí que tienen más mente abierta, te dejan más entrar. Ellos están predispuestos a sentarse contigo y decir, hostia, quiero que me enseñes esto. Quiero que me enseñes los números, quiero que me enseñes por qué salen estos números. Entonces, yo creo que es bastante importante. Conocer el deporte, sí que al final el jugar me ha aportado mucho, sobre todo para sentir en mis carnes lo que es hacer el físico, entrenar, jugar, levantarte, irte en coche a no sé qué sitio a jugar, las propias demandas, lo que te exige, lo que sientes tú jugando en el campo, pero después también el entender la parte del entrenador. Para mí es importante conocerlo sin duda y voy a profundizar un poquito más. Es decir, conocerlo desde el punto de vista de las demandas y exigencias del deporte, eso creo que estamos de acuerdo todos sin duda. Si vas a trabajar en eso, tienes que conocer las demandas, a qué expones a los jugadores, qué respuestas se producen y demás. Eso por supuesto. Y la parte quizás que más se deja de lado en esta parte, que es lo técnico y lo táctico, hombre, entiendo que no tengas que llegar a nivel de entrenador superior, ni nacional, ni similar, pero sí tener un conocimiento que al final la parte técnica y táctica también condiciona la respuesta, las demandas y las exigencias. Entonces, como eso al final es lo que dicta el resto de exigencias, demandas e incluso dicta el propio entrenamiento en pista del entrenador, creo que sin duda debemos conocerlo y es un poquito lo que decía Javi. A mí ahora, yo siempre he trabajado en programación física en baloncesto, te metes en cualquier otro y puedo cumplir requisitos, pero va a haber muchas cosas que se me escapan, que no se me escapan en baloncesto a la hora de gestionar contenidos, tareas o
o pensar en demandas y exigencias. Yo creo que sin duda hay que conocerlo. La parte que nos corresponde de demandas y exigencias en profundidad, sin ninguna duda, y la parte que se nos escapa un poquito más de técnica y táctica, creo que tenemos que conocerlo lo máximo posible, porque al final es la parte que de gran importancia en nuestro deporte y que también condiciona el resto. Sí, sí, sí. Además que quizás es verdad que no es como otros deportes, el básquet, donde, como el caso del fútbol, ¿no? Que hay perfiles muy especializados. En el básquet es verdad que hay perfiles, hay diferentes posiciones, pero todo el mundo ataca y todo el mundo defiende. Y si no defienden los 5, palmas el partido. Entonces no es como en el fútbol que en algún momento puede uno escaquearse y no defender. Entonces, claro, todos los contenidos técnico-tácticos, ya sea a nivel ofensivo o nivel defensivo, tienen una gran implicación sobre la demanda. Lo que estaba comentando Jorge, es decir, o conoces cuáles son las exigencias de un bloqueo directo con diferentes defensas a un nivel básico. Yo no te digo si tienes que tomar la decisión de hacer uno o el otro, ¿no? Pero sabes que si los 5 salen a defender en flash, ¿no? Por decir un ejemplo básico, tienen unas demandas que sí se va hacia detrás, ¿no? Que, bueno, entonces este tipo de cosas cuando las escuchas yo creo que sí que debes conocerlas también y comparto la visión de todos en ese sentido. Si os parece, por no alargar mucho más la charla así que estamos teniendo, os voy a sacar la última temática, ¿vale? Que es la de la valoración del deportista en las etapas de formación. ¿Qué tipo de valoraciones realizáis día a día? Y, o aunque sean periódicas y no en el día a día. Y cómo utilizáis estos datos y en qué os está ayudando en vuestra tarea. Bueno, los test que hemos ido haciendo esta temporada, de cara a la que viene ya vamos a cambiar cosas. Al final, yo creo que se trata siempre de ponerlas en común con médicos fisios, ir cambiando, ir mejorando, ir viendo qué datos nos han servido y cuáles no. Los que hemos usado esta temporada han sido la batería de los hop, tanto el triple, el simple como el crossover, con tal de ver el salto horizontal, capacidad de aceleración y asimetrías. Luego con la plataforma fuerza explosiva con CMJ, el single leg, el Abalakov para ver el aprovechamiento de los brazos y el drop jump para ver el RFD y el tiempo de contacto en el suelo y demás. También en cuanto a cambios de dirección, hicimos el VCAT y después ya los fisios nos ayudan por esta parte porque son ellos los que se dedican a evaluar toda la parte de movilidad. Aunque yo después quiera hacer algo con mis jugadores, se dedican a medir la flexión dorsal, el e-balance, tomas test modificado, lo que sea. Y también, por último, hacemos a principio de temporada siempre el 30-15 para saber cómo nos vienen los jugadores a nivel condicional. Es lo único. No la volvemos a hacer durante toda la temporada por el espacio que necesita, el tiempo que necesitas y los datos que nos va a dar. Sabemos que si están jugando a básquet 3 días a la semana, no va a hacer falta hacer un 30-15 para ver cómo están. A no ser que haya algo que nos chirríe mucho. Y eso, y después lo que he dicho antes, el tema de FMS ya es una cosa que he cogido yo en mis equipos, después ya cada preparador físico mete un poco más de mano en sus equipos si quiere ver algo más. Yo en mi caso, cuando veo algo que me parece un poco raro, ejecutando algún ejercicio que he planteado en una sesión, digo, hostia, overhead squat, vale, a partir de ahí, ¿dónde veo que me falla? La cadera, vale, pues entonces hago el active single leg raise. Mira, a ver, hay asimetrías, hay fuerza en flexores de cadera, rota el pie hacia adentro y en base a ese test global me voy a test tocado, tenía pie plano, que ahora estoy viendo burradas. Vale, pues estos 3 jugadores van a hacer esto, estos 2 van a hacer esto. No sin individualizar del todo, pero sí que voy mejorando poco a poco. Después voy haciendo evaluaciones continuas para ver si los objetivos se van consiguiendo o no, por qué no, por qué sí, si tienen que seguir con esos trabajos o no. En nuestro caso, y voy a hablar sobre todo de este último año, creo que las valoraciones sigue siendo un ámbito de mejora y me refiero sobre todo en cuanto a mejora, en cuanto a la eficiencia de la implementación de este tipo de test, sobre todo porque nosotros manejamos un volumen de jugadores muy importante y a veces, como hemos dicho antes, queremos dar las mismas oportunidades a todos y por tanto valorarlos de manera eficiente a todos es bastante complicado. Pero antes de realizar las valoraciones incluso hemos establecido 2 cosas previas que hay que tener de los jugadores. Por un lado tenemos unas valoraciones médicas y nosotros ofrecemos un sitio donde ir donde cuando las hacen son bastante exhaustivas, pues desde pruebas de esfuerzo hasta valoraciones antropométricas y antrocinemáticas bastante más avanzadas de lo que nosotros hemos podido hacer a veces, ¿no? Y luego ya cuando llegan al club, pues en primer lugar
hemos hecho siempre unas valoraciones generales. No quiero extenderme en esto porque Víctor las ha comentado muchas de las que hacemos, pues desde la overhead de squat, más tipo valoraciones FMS en cuanto a movilidad de núcleos importantes. Y luego valoraciones más después de esas funcionales más orientadas al rendimiento, como pueden ser de saltos. Algunos años para principio de temporada, para establecer esta línea base, pues hemos implementado los hop, sobre todo horizontal a una pierna. Hubo un año que incluso, el primer año lo hicimos a tres apoyos, el salto. Y luego los test más relacionados con el rendimiento, como podrían ser pues aplicando el encoder o durante el salto, los implementamos al principio de temporada con un fin de aprendizaje de la técnica, de cómo se hacen estos test. Por ejemplo, nosotros encontramos que el CMJ todos lo hacen bastante bien. Nosotros encontramos que la Balakov, o sea, a veces caen fuera de la plataforma, pero lo hacen bastante bien. Pero para el SJ, si quieres sacar luego un dato importante, debes de trabajarlo. Entonces, nosotros las evaluaciones las introducimos desde el primer día, a veces solo de manera cualitativa, es decir, ponemos el móvil y grabamos los test que están haciendo los deportistas. En el overhead, pues le decimos que vaya rotando cada 4 repeticiones. Los saltos que hacen los grabamos y los tenemos registrados. Y luego nos ayudan, por un lado, a elegir por qué contenido deberíamos de trabajar con ellos desde el principio. Por ejemplo, en los saltos, pues, por qué fase de la pliometría deberíamos de empezar en su trabajo. Y luego, en el caso de que estos jugadores se lesionen de gravedad, pues recuperaríamos esta información para saber cómo estaban. A veces no es solo cuantitativa la que tenemos en cuenta, sino también cualitativa, ¿no? Un test importante y que nosotros, y que este año me ha gustado implementar y creo que ha sido de utilidad, es el track test, ¿no? Este de repetir saltos sobre un cuadro marcado en el suelo de manera repetida, donde el jugador, y todos lo conocemos, lleva las rodillas a la altura de la cadera, ¿no? Y nos ha servido simplemente pues, para ver mecánicas de aterrizaje, para saber cuando vayamos a hacer propuestas de pliometría avanzadas si podemos empezar por ahí o no con este jugador, y luego para ver la capacidad y el atrevimiento que tenía cuando surgían lesiones de tobillo, etc., de hacer este test o no hacerlo, ¿no? Que es una realidad bastante cercana a lo que luego hay en competición, ¿no? Saltos casi máximos y de manera un poco inconsciente, ¿no? Y así los organizamos. Y creo que en cuanto a esto de la eficiencia, hay una cosa muy importante, y nosotros lo hemos intentado implementar este año, me parece que en pretemporada no están preparados mucho para hacer test que puedan ser válidos para nuestra prescripción del entrenamiento. Y me refiero, por ejemplo, a que no va a determinar las cargas con las que trabaja un jugador la velocidad concéntrica con la que mueva la barra de determinado ejercicio el primer día. O su salto no va a determinar la carga que va a tener en las sesiones de la semana que viene, por su capacidad de salto actual. Entonces, lo que hemos intentado, y en esto han sido de tremenda ayuda a los alumnos de prácticas, o sea, les debemos mucho, es la capacidad de medir de manera periódica determinados ejercicios. Por ejemplo, como comentaba antes Javi, la velocidad media propulsiva en ejercicios básicos, squat, bipodal, pesos muertos, press banca. Ellos eran capaces de registrar estos datos de los deportistas y ahora podemos tener valoraciones de estos deportistas de manera longitudinal, ¿no? Y creo que son interesantes para ver cómo han evolucionado. En cuanto a los saltos verticales, igual. Empezamos a implementarlos al principio de la sesión durante los últimos meses. Tenemos más o menos una estimación de por dónde ha ido el rendimiento de ese jugador en cuanto a ese test, ¿no? Entonces, creo que es un ámbito que tenemos que mejorar, por supuesto, pero creo que debemos de afinar bien qué vamos a valorar y si luego eso nos ayuda a prescribir bien el entrenamiento o no, o elegir los contenidos, que es lo que yo creo, ¿no? Me gustaría saber cómo lo veis vosotros porque estamos en proceso de mejorarlo. Sí, nosotros ya hemos tenido reuniones porque nos hemos dado cuenta de que algunos tests que usábamos después decíamos, vale, hemos hecho el test, los datos han quedado ahí, pero no nos hemos puesto a mirarlos después. Entonces, de manera a ganar eficiencia, que es lo que tú comentabas, ¿para qué quiero hacer un test si después no lo miro? Entonces, igual vale la pena quitarlo y meter otro que sí que me va a interesar más. Entonces, en eso sí que nos hemos estado reuniendo aún. No hemos llegado a un acuerdo porque al final somos 7, más los fisios, más los médicos, o sea, vamos todos, o sea, ya llevamos no sé cuántas reuniones que llevamos hablando de eso, pero sí que ya van saliendo más cositas con tal de hacer más eficiente la toma de datos y decir, vale, pues lo que coja de verdad me va a servir. No voy a coger datos por tener más, porque al final el tener más no va a ayudarme en nada.
por tener, si no lo miro nunca. Sí, yo creo que este es un error inicial en el que pasamos todos y que yo también me incluyo y en el que siempre he intentado ahora cambiar esa línea, que igual parece una obviedad, pero la valoración lo que tiene que servir es que te tiene que servir para hacer algo después. Porque muchas veces valoramos pretemporada, inicio o cada X tiempo porque parece que hay que valorar. Para mí la valoración, hagamos la que hagamos, estoy de acuerdo con todos los test que han dicho tanto Abel como Víctor, o todo el tipo de valoraciones, o lo que queramos valorar en cada jugador, nos tiene que valer para algo. Es decir, sea para detectar déficits, será para crear una línea de trabajo con este jugador, que probablemente se diferencie de la línea de trabajo de este otro, porque en estas valoraciones tienen dos perfiles completamente diferentes, dos características en las que destacan para bien y dos características en las que tienen déficits importantes. Entonces, para mí estas valoraciones lo único que tienen que valer es para servir, para reorientar el trabajo este. Cuanto más frecuencia se pueda hacer, cuanto más precisas sean, cuanto más fiables sean, mejor. Pues si metemos el concepto del test without test, de poderlo meter durante la temporada, sea a nivel de un ejercicio más, sea a nivel de cualitativo, porque de fútbol móvil estamos haciendo un ejercicio y estoy grabando el propio ejercicio que grabé hace tiempo o similar, es nada más que perfecto. Pero para mí el concepto principal, y aunque parezca una Navidad, es que la valoración que hagamos nos tiene que valer para modificar algo o para crear algo. Nosotros en nuestro caso en Almeda, siguiendo la línea un poco que habéis comentado, partíamos, el primer año que yo llegué a mitad de temporada, por donde hicimos una valoración en enero y otra en junio, con toda la logística que eso implica para todas las secciones femeninas en su momento, y este año lo hemos ampliado a sección masculina y femenina. Claro, eran 252 jugadores y jugadoras a valorar en 3 días en agosto. Claro, o sea, toda la logística que tienes que montar para evaluar 4 cosas, que tampoco nos liábamos a valorar muchas cosas, pero bueno, nos dio por valorar los test de cambio de dirección del 505, incluimos el VICA test de sprint de 30 metros, los diferentes test de salto, ¿no? Pues CMJ Balakov y Single CMJ. Trabajos del TAC Jam, como comentaba a ver. Claro, toda esa información está ahí, ¿eh? Pero hemos cometido el error de que mucha de esa información no se puede usar, porque es que no tienes tiempo para ponerte a analizar 252 perfiles. Es que, sí, muy bien, pero quizás toca simplificar las cosas. Y justo a medida que ha ido avanzando los años hemos dado cuenta y hemos ido simplificando. Y sí nos quedamos con la valoración inicial de la temporada, eso sí que la hemos mantenido y la mantendremos, no por un hecho de valorar, porque sí, sino decir, bueno, ¿dónde estamos? Y a partir de aquí tomamos decisiones. Que evidentemente un CMJ de 36 centímetros a principio de temporada en las chicas, os digo que es un dato alto, obviamente alto, no nos dice nada. Sí, vale, pues sí, son 36, pero ¿hacia dónde vamos a caminar? Y lo que hemos hecho es implementar estas estrategias del testing without testing, ¿no? De poder decir, vale, pues cada 3 semanas volvemos a repetir los test. Y son ellas, lo que os comentaba antes, son muy autónomas en ese sentido. Llegan, dan inicio, saben que tienen que hacer un salto máximo, saben por qué lo hacen, miran sus datos y empiezan a comprender cosas. Entonces, bueno, vamos implementando cositas de ese sentido, y que sea a través del entrenamiento como un ejercicio más o lo que sea. Y muchas de las tareas planteadas se evalúan a nivel cualitativo, en nuestro caso. No hacemos mucho caso a lo cuantitativo porque al final, sabiendo que nuestros entornos son de rendimiento, lo cuantitativo son las que metes el fin de semana. O sea, con todo el cariño, ¿no? O cuántos balones no pierdes el fin de semana. El resto, no digo que no sea importante, dedicamos a la preparación física, pero claro, hay que contextualizar cuánto de importante es ganar centímetros en un CMJ o no, ¿no? Yo tengo un ejemplo de una jugadora que era la máxima reboteadora de la liga y no se separaba 20 centímetros del suelo. Y era un drama, pero claro, no va tanto de saltar mucho, ¿no? Sino de percibir mejor que el resto. Entonces, bueno, vamos implementando estas dinámicas en cuanto a la valoración. Así que bueno, vamos poquito a poco implementando. A mí me parece muy interesante y creo que, y hemos hablado mucho de lo cualitativo, a mí la parte cuantitativa me parece igual de importante, ¿no? Lo que pasa es que a la hora de elegir cómo lo vamos a hacer, ¿no? Porque normalmente requiere de herramientas, de saber utilizar esas herramientas, y todos sabemos que la plataforma a veces no conecta, etc. Sí que a mí me parece importante, nos ha sido de mucha utilidad elegir estos test una vez conocemos un poco el historial lesional del deportista.
¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos caso de algunos jugadores que luego están en dinámica de selección, bien sea en este caso catalana o selección española. Tener una valoración cuantitativa de la valoración que tú has hecho de este jugador facilita la comunicación con otros. Y ya sabemos que luego en ámbito de selecciones se hacen test y se evalúa a jugadores y intentan sacar una valoración más objetiva porque ellos no van a poder hacer test de manera repetidas durante el tiempo. Entonces, me parece interesante que no dejemos de aplicar, aunque no sea directamente para nuestro uso diario con este jugador, este tipo de temas cuantitativos, por ejemplo, la dorsiflexión de tobillo, ya sabemos que hay una aplicación que nos facilita el proceso, no sé, algunas valoraciones en cuanto, por ejemplo, rotación interna y externa de cadera, que las puede realizar los fisios en camilla y fácilmente tenemos ya aplicaciones también que nos pueden servir como goniómetro, que al final sabemos que nos van a servir para compartir información y enriquecer el trabajo preventivo individual de los deportistas, ¿no? No a lo mejor de todos, porque no todos van a esa selección o no todos llevan ese seguimiento, pero después de que sepamos cuáles han sido sus lesiones previas, creo que avanzar este tipo de valoraciones es fundamental. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido el caso de un deportista que después de realizar X valoraciones ha podido ir a un podólogo y nos hemos beneficiado de información tremenda y extra, cuantitativa y cualitativa, que ese podólogo nos ha dado respecto a la situación del deportista, desde sus dismetrías hasta falta de activación en determinadas zonas, etc. Entonces, tú tener algo con lo que validar las herramientas con las que trabajas, más allá del logímetro o de lo cualitativo, me sigue pareciendo igual de importante, que no quiero restarle importancia a esta parte también, ¿no? No es salir del bache como sea. Sí, yo supongo que al final hablamos mucho de la individualización del trabajo, pero también supongo que más hacia deporte profesional o primeros equipos o lo que sea, también se tenderá un poco más a la individualización de los test y de valoración. O sea, al final cada persona, dependiendo del historial lesivo que tenga, la posición en la que juegue y demás, tendrás que valorarlo de una manera, porque te interesa más valorar una cosa de, hostia, a ver cómo está de esto, a ver cómo está de aquello. Entonces supongo que al final la individualización también dará un paso más allá también en cuanto a la valoración y no hacer una batería para todo el equipo. Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta idea de Víctor y por no descolgarme de lo que decía Abel, creo que hablas con dos, tanto con Jorge como conmigo, que nos encantan los numeritos, ¿eh? O sea, si fuera por nosotros cuantificábamos todo y más. Sí, entonces, claro, evidentemente que sí, que lo cualitativo creo que en pretemporada tiene un rol más importante, ¿no?, que lo cuantitativo, por esto que estábamos comentando todos. Pero claro, no se nos puede olvidar que los numeritos hay que guardarlos, ¿no?, y tratarlos de la mejor manera posible para que te den la información que tú quieras. Entonces, y argumentar muchas veces ciertas cosas que también sirven para situar. No hablo de la defensa del trabajo del preparador físico o el argumentar que el trabajo es bueno, sino exponer a veces a la jugadora y decir, vale, es que pasan estas cosas y puede ser por todo esto, ¿no? Y individualizar eso que comenta Víctor, me parece, seguramente sea uno de los caminos. No solo el proceso de entrenamiento se va a individualizar, sino también esa valoración, se van incluyendo píldoras individuales. No sé si ahora quieres comentar algo más de esto. Por mi parte todo bien. Yo, bueno, creo que llevamos casi 2 horas de overtime. La verdad que se ha pasado bastante volando el tiempo. Sí que os diré que hay muchas cosas que se podrían seguir hablando, profundizar en muchos temas y quedamos emplazados para el futuro para poder hacerlo, sin ninguna duda, siempre que os animéis. Y nada, por nuestra parte, daros las gracias por aparecer aquí en este primer formato, esta primera overtime que hemos hecho, a participar de un proyecto que está arrancando como Road to Performance y compartir no solo el conocimiento teórico que tengáis, sino las aplicaciones prácticas que le estáis dando a todo este conocimiento y ejemplos claros de cómo demás profesionales pueden implementar en su día a día. Bueno, yo la verdad, daros las gracias a vosotros. Nunca había participado en nada así. O sea, nunca había tenido la opción de hablar con gente de mi mismo ámbito en un programa que va a ayudar a divulgar más conocimiento. Y la verdad es que me sentaré a verlo tranquilamente cuando esté subido para poder apuntar más cosas que hemos ido diciendo, que me han dado ideas y me gustaría implementar algún día en mi trabajo. Así que os doy las gracias a vosotros por también haberme formado ahora y por lo que vais a seguir haciendo
invitando más gente y continuar divulgando, que al final hay que estar en continua formación. O sea, no, si yo miro a septiembre y comparo con lo que sé ahora, que tampoco sabré mucho más, pero ya me hace cambiar cosas. Así que estos programas también ayudarán a eso. Ya, lo último que hemos hablado, los test. De cada pretemporada mucha gente. Yo por lo menos estoy cambiando ya cosas. Abel también ha comentado que está cambiando cosas. O sea que hay que estar en continua formación. Y esta es una vía que me parece bastante buena, porque es así más distendida y no es tan chapa como puede ser algún libro. Abel. Bueno, yo agradeceros sin duda, y personalmente ya lo sabéis los dos, con Javi tengo algo más de contacto, que me parece una herramienta tremenda, pues crear este tipo de charlas primero entre gente interesada en compartir y luego exponer esta información. Yo creo que a la vez que la información o las estrategias que utilizamos cada uno en nuestro día a día, pues también, ¿por qué no? Por corta o larga que sea nuestra experiencia, los aprendizajes que hemos tenido de ella, ¿no? Porque al final no nos vamos a encontrar en muchos ámbitos y en muchos documentos que podamos a diario leer la puesta en marcha de todas estas nuestras ideas, ¿no? Y a mí una de las cosas que siempre me preocupa es el avanzar y otra es el avanzar con velocidad, y creo que de esta manera y un poquito rasgándonos las vestiduras todos y contando lo que hacemos, creemos que mejor y todo lo que tenemos que mejorar, nos ayuda a todos a avanzar con mucha más velocidad. Y en este caso, pues, este tipo de formatos lo consiguen. Así que, por mi parte, daos las gracias por la invitación. Vale, pues si os parece lo dejamos por aquí. Agradeceros una vez más, mandaros un abrazo muy fuerte, que mucho ánimo para estos días que son un poco complicados y que haya buena salud en casa y en vuestros entornos más cercanos. ¿Vale? Muchas Un gracias a los abrazo. dos. Muchas gracias.